Ella llegó a la casa como quien lleva una promesa pequeña en el bolsillo, manos curtidas por lavar y planchar, un delantal sencillo que olía a jabón y a comida caliente, una voz baja que nunca exigía, solo ofrecía. María, así la llamaban, porque en el barrio todos llevaban nombres comunes como escudos. Sabía leer los silencios del niño antes que su llanto. Conocía el timbre del llanto que pedía consuelo y el timbre del llanto que pedía medicinas. La mansión la recibió con un olor que a ella le parecía extraño, perfume caro que se pegaba a la seda de las cortinas, un café amargo servido en tazas que brillaban como lunas. Los zapatos del señor de la casa dejaban huellas de ceniza en la alfombra persa, y la casa tenía relojes que marcaban horas de oro. Ella, en cambio, volvía a casa con las manos quemadas por la plancha y el bolsillo lleno de pequeñas monedas. Su humilde existencia se tejía con la paciencia y el cariño que le daba al niño. Un niño con ojos grandes y manos de papel que dibujaba pequeños mundos en los cuadernos, mundos donde siempre había una casita con una puerta abierta. Desde la ventana de la cocina, María veía a las vecinas como pájaros de rumor. La señora Teresa, que, con abanico y lengua afilada, cosía historias. La señora Lidia, que sabía el apellido de todos los que vivían en la calle. Esas voces, primero suaves, se harán huracán cuando la maldad decida plantar bandera en la casa. La señora Valentina, alta como una torre y fría como el mármol que hablaba en su escritorio, tenía un hábito, no de fe, sino de humillación. Ante cada desacuerdo, elevaba el mentón, mostraba el crucifijo que llevaba en el pecho como prueba de superioridad y ordenaba que el culpable se arrodillara hasta que los ojos se llenaran de arrepentimiento. El crucifijo, que alumbraba en la pared del salón, pronto sería para María un recordatorio de su caída. Todo empezó con un sonido pequeño y afilado, el estallido de un vaso de cristal en la sala, un llanto contenido que los relojes no supieron medir, una joya desaparecida, dijeron, un collar que brillaba más que la verdad. La acusación fue una daga envuelta en seda. La señora Valentina, con voz de mujer que manda y no pregunta, declaró frente a invitados, empleados y las señoras del barrio. Alguien había robado. Las miradas se posaron en María, como si fuera un mapa que llevara al tesoro. ¿Dónde está el collar?, preguntó la señora con una sonrisa que se parecía a un portazo. María sintió el frío de la sala clavarse en la espalda. El aire olía a perfume y a mentira, un veneno que se esparcía con cada frase. Ella respondió con la verdad rasgando su garganta. Yo no lo tengo. Pero su voz era pequeña frente a las manos que señalaban. Entonces comenzaron los rituales que la casa conocía bien. Una inspección humillante de sus prendas, una orden para que se quitara el delantal, como si el delantal en sí fuera prueba de culpabilidad. Las vecinas miraban y cuchicheaban. Cada palabra una piedra. ¡Mentira!, gritó una de las invitadas, y la frase rebotó en los espejos. La señora Valentina hizo que María se quedara de pie junto al pasillo mientras todos pasaban, juzgándola con ojos de salón barroco. El niño, con la mirada clavada en ella, apretó sus lápices como si el dibujo fuera la única defensa que conocía. En ese momento, el tiempo mismo pareció contener la respiración, y en ese momento, todo cambió. La casa se llenó de pasos, de susurros, de botas que cruzaban el vestíbulo. María sintió cómo sus lágrimas comenzaban a deslizarse, un río salobre que ella había aprendido a ocultar bajo paños. Se retiró, pero la señora Valentina la agarró del brazo con la fuerza de quien no teme las consecuencias. «Fuera de mi casa», ordenó, y la puerta sonó como un trueno al cerrarse tras ella. Las vecinas bajaron al patio a observar la caída, como si la expulsión fuera espectáculo y no crimen. María salió al pasillo que daba a la calle, y la lluvia, esa lluvia que siempre aparece como símbolo en las historias del barrio, comenzó a caer. Las gotas le pegaban en la cara como dedos que señalaban, el agua mezclándose con la sal de sus lágrimas. Se quedó un momento bajo el crucifijo de la pared exterior de la casa, como buscando refugio en la fe que le enseñaron su madre. Sus manos rezaron sin palabras. «Señor, ¿por qué? Dame fuerza para no quebrarme». Era un monólogo que sonaba a oración y a diario escrito en la soledad. La humillación no quedó allí. La señora Valentina, para dejar claro quién mandaba, hizo que el chofer y otro empleado llevaran su humilde escoba al rellano y la sacaran público. Las vecinas aplaudieron en silencio, y una de ellas, con los dedos en el bolsillo,
susurró la palabra que la casa multiplicó. Ladrona. La noticia corrió por las calles como pólvora. Los niños del barrio que jugaban en la esquina dejaron de correr. El niño de María observó desde la ventana con los ojos como dos preguntas. Esa noche, María no volvió a su cuarto. La lluvia la acompañó hasta el banco de la plaza, y la ciudad olía a humedad y pan frío. Durmió con el delantal doblado como almohada y la sensación de puertas que se cierran resonando aún en su espalda. La caída total parecía haber llegado. Pero había un detalle que la señora Valentina no previó. El niño dejaba dibujos por toda la casa. Dibujos inocentes que siempre terminaban con una casita y una puerta abierta. Y aquella misma tarde había dibujado algo diferente. En su cuaderno, la mano temblorosa había trazado una línea más oscura, la silueta de una mujer alta junto al sofá, y algo que el niño pintó con rabia y belleza, una mano escondiendo un brillo. El dibujo, guardado en el bolsillo de su camisa, esperaba ser descubierto. María lo ignoraba en la plaza, pero la evidencia se movía como un latido dentro de la casa. Al día siguiente, cuando las señoras volvieron a reunirse y la señora Valentina se preparaba para presumir su victoria como si fuera corona, el niño entró en la sala con sus zapatos mojados, la mirada fija en quienes habían humillado a la única persona que lo cuidaba. Tomó su cuaderno con dedos pequeños, y todos callaron porque sabían que la verdad a veces habla con la inocencia de los niños. Él abrió la página, y en lugar de explicar, dijo una sola palabra que cortó el aire como una hoja. «Mamá». Un murmullo se convirtió en grito. ¿Qué quiso decir con esa palabra? ¿Era acusación? ¿Confusión? ¿Identidad? La señora Valentina palideció. María, aún lejos, sintió su corazón tambalear. Un grito se oyó en la calle. Un coche frenó de golpe. Alguien tocó la puerta con furia. La lluvia arremetía como un telón que no dejaba ver el resto. La palabra del niño quedó suspendida en la sala, y en la puerta se perfiló una sombra que nadie esperaba. ¿Quién llegaba en ese instante que podía cambiarlo todo? Acompáñame a descubrir qué sucedió a continuación, porque la verdad aún tenía voz, y la lluvia no había terminado su canto. María volvió a mirar desde la distancia, empapada no solo por el agua, sino por la vergüenza que la perseguía como sombra, y sin embargo, sus oídos captaron cada sonido dentro de la sala como si fueran latidos, tacones contra mármol, el susurro del perfume de seda, el crujir de los abanicos que marcaban el ritmo de la condena. La señora Valentina, erguida como un monumento de juicio, sostuvo el silencio tan calculado como una espada. Sus ojos, dos piedras frías, barrían la estancia, y cada vecino se sentía autorizado a arrojar otra piedra verbal. Las vecinas, esas aves de rumor, abrieron sus picos, y la historia se enhebró más oscura, que si María no era de fiar, que si los humildes guardaban secretos. El niño, con los lápices todavía marcados en los dedos, miró a la puerta como si esperara un milagro escrito en el umbral. Entonces la figura en la entrada se definió mejor, una sombra que ganó contornos y olor, tierra, lluvia y algo que olía a jabón sencillo, no a los perfumes de la casa. Una mujer empapada empujó la puerta con la fuerza de quien ha caminado corrientes para llegar a un lugar que tal vez no la esperaba. El silencio se partió en dos mitades. Sus zapatos chorreaban barro sobre la alfombra persa. El agua hizo círculos en el brillo como si la casa misma respirara asco. Ella dejó caer la capucha y, por un segundo, el salón supo de otro perfume, de una presencia que no pertenecía a los relojes dorados ni a las cortinas de seda. ¿Quién era? Todos contuvieron la respiración. Las vecinas inclinaron la cabeza como si se tratara de una ofrenda. La señora Valentina frunció el ceño, mostrando el crucifijo una vez más como quien saca una carta ganadora. La mujer mojada habló con voz rota, una voz que conocía las calles y los columpios del barrio. «Busco a mi hijo». La palabra cayó como una piedra en el lago de las miradas. «Hijo». El niño dio un paso, como si una cuerda tirara de su pecho. «¿Cómo se llama?», preguntó Valentina con una tonalidad que era filo y acusación. «Él me dice». La mujer vaciló, miró al niño y su boca tembló. Prendió en su mano un papel arrugado y lo mostró, un dibujo garabateado por un trazo infantil, una casa con una puerta abierta, la misma casa que el niño dibujaba siempre. Sus ojos se llenaron de agua, y no eran las gotas de lluvia. Un murmullo se transformó en rumor, y el rumor en grito ahogado.
María sintió que el mundo se inclinaba y, por un instante, la humillación se volvió más densa. Las acusaciones se renovaron con frases punzantes. ¿Qué negocio ocultan los de abajo? Esos vienen a enredar. Y la señora Teresa agitó el abanico como si el aire pudiera borrar la inocencia. La mujer dio un paso, con la falda pegada al cuerpo, y en su cuello, colgando como una verdad tardía, brilló una pequeña cadena mojada que todos reconocieron por la forma. Un dije con un brillo familiar. Una risa nerviosa cruzó la sala. Fue un tic, una forma torcida de alivio para algunos y de alarma para otros. La señora Valentina miró la cadena con los ojos dilatados. Su mano rozó el crucifijo, como quien busca consentimiento divino para el siguiente acto de poder. «Tráigala», ordenó, pero la mujer no retrocedió. Respiró el aire perfumado y dijo: «Yo no vine a pelear, vine a pedir respuestas». Sus palabras eran lija en las fachadas de la casa. El niño corrió, impulsado por un imán que une la sangre y la ternura, y se lanzó a los brazos de esa mujer. Por un segundo, el salón fue un teatro de contradicciones. El abrazo era una bomba y una cura. «Mamá», susurró el niño, y la palabra rebotó como un martillo en los espejos. «¡Mentira!», chilló la señora Lidia, pero su grito no tuvo la fuerza de la vida que palpitaba en el abrazo. María, desde la lluvia y el frío, sintió que el río de sus lágrimas no era solo culpa, sino alivio posible. Su garganta rezó silencios. «Señor, si la verdad es un puente, dame el valor para cruzarlo». La mujer empapada sostuvo el dibujo del niño. Sus manos se movían con una torpeza que hablaba de noches sin dormir. «Lo reconocí por la casita», dijo, y su voz se partió. «Lo perdí hace años», añadió, y en esa confesión hubo un entierro y un rescate a la vez. La señora Valentina palideció. Sus dedos buscaron el borde de su silla como si fuese un bote salvavidas que empezaba a hundirse. «¿Años?», preguntó, como si el tiempo pudiera borrar los agujeros de la memoria. Entonces uno de los empleados, que hasta ese momento había pasado desapercibido, tosió y dejó caer una frase pequeña, un susurro. «Yo la vi en el jardín esta mañana, señora. Llevaba un bolso con algo que brillaba». El silencio se rompió en cristales. Las vecinas se inclinaron hacia adelante, fagocitando cada palabra. La humillación contra María empezó a resquebrajarse, pero como toda venganza bien enramada, intentó aferrarse. «Todo esto es una farsa», sostenía Valentina, y pidió que revisaran las pertenencias de la mujer. La tensión creció como una cuerda que se tensa antes del latigazo. María, empapada en la noche, percibió en su pecho la mezcla amarga de miedo y esperanza. Los latidos eran un tambor que llamaba a la verdad. El niño, ya con la mujer tomada de la mano, señaló el bolsillo de su camisa y dijo con la inocencia inquebrantable de los pequeños: «Aquí está el dibujo que no quiere que vean». Sacó una página y mostró otra escena. La mujer del dibujo llevaba en la mano algo brillante, la misma forma del dije colgando ahora en su cuello. La mirada en la sala se volvió nítida como una disección. ¿Y el collar robado? ¿Era acaso una pieza que había sido puesta allí por un destino retorcido? La señora Valentina negó con la cabeza. Su voz se llenó de arena. «Si esto es cierto, habrá consecuencias». Los invitados se miraron. El rumor subía como humo. Entonces, cuando nadie lo esperaba, el chofer, que siempre había guardado el silencio como quien tiene miedo de despertar a la bestia, se acercó con pasos medidos y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Yo encontré el collar en la entrada de la casa a primera hora. Lo dejé en el bolso de la señora que vino». Un golpe sordo recorrió las paredes. Las manos de Valentina temblaron sobre el crucifijo. María sintió la tierra flotar bajo sus pies. La humillación había escalado hasta el borde del precipicio, pero ahora, como una luz en la fisura, aparecieron señales de esperanza, miradas que se volvían solidarias, una vecina que por primera vez desvió el abanico para cubrir su boca, un hombre del servicio que se atrevía a soltar la verdad. La mujer empapada susurró el nombre del niño, con la autoridad del amor: «Soy Elena, y te busqué». Y el niño la miró con esa mezcla de miedo y reconocimiento que solo los corazones pequeños guardan como tesoros. María, temblando como hoja, se acercó a la puerta de entrada, sintió el frío del metal, y algo en su interior se abrió con un ruido que sonó a perdón anticipado. Pero en ese instante, cuando la posibilidad de justicia parecía asomar, un golpe seco resonó fuera, como un latigazo más fuerte que la lluvia,
y alguien llamó desde la calle con una voz que no pertenecía al barrio. «¡Alto! ¡Policía!». El salón contuvo el aliento. Las miradas se clavaron en la calle embarrada, en la figura que se acercaba con linterna y placa. Habían venido a confirmar la inocencia o a sembrar otro tipo de tormenta. La puerta quedó entreabierta y el umbral, esa línea que tantas veces separó la humillación de la esperanza, se convirtió en un misterio que solo la próxima escena revelaría. ¿Quiénes vendrían? ¿La ley, la verdad o más sombras? ¿Quiénes vendrían? ¿La ley, la verdad o más sombras? La puerta se abrió de golpe y la linterna cortó las cortinas como un cuchillo. El comisario entró con la lluvia pegada al cuerpo y una placa que brilló como un sol pequeño pero frío. Olía a humo, a grasa de motor y a perfume de señora. Una mezcla que en el barrio significaba poder. Valentina habló primero. Su voz era un látigo y su crucifijo un estandarte. «Han perturbado mi hogar», dijo, y sus palabras tuvieron la costura de la autoridad. El comisario, con los ojos entrecerrados, pidió documentos y miró primero al dobladillo de la falda de la mujer empapada, luego a María, que estaba todavía fuera, empapada como una palabra olvidada bajo la lluvia. La primera revelación vino como un golpe seco. El chófer repitió su testimonio con voz temblorosa, como quien arrastra perdón y culpa a la vez. «Yo encontré el collar en la entrada. Lo dejé en el bolso de la señora que vino». Algunos rostros se movieron como si una brisa los hubiera tocado, pero antes de que la esperanza pudiera anidar, Valentina sonrió con la calma de quien tiene cartas escondidas. «Ese bolso no es de ella», dijo, y sacó de su cartera un papel doblado. Una denuncia previa, una acusación antigua que, por casualidad o por diseño, llevaba el nombre de María escrito por alguien que conocía los códigos del barrio. «Tenemos antecedentes», susurró una de las vecinas, y las bocas de las que aplaudían la caída se cerraron con nuevo vigor. El primer giro de sospecha caló como aguja en el costado de la verdad, la idea plantada de que María no era solo una trabajadora honesta, sino alguien con historia. Yo la vi temblar. Sus manos, que tantas veces habían abrigado al niño, con sopas tibias y juramentos de pañales, se cerraron en puños para contener un río que ya no podía llamarse solo lágrima. Era un río que arrastraba todo su pasado, sus pequeñas victorias, sus cuentas, y el delantal doblado que guardaba para dormir. «¡Mentira!», gritó una de las vecinas que antes la había juzgado. Ese grito fue semilla y veneno a la vez. El comisario pidió calma, habló con tono oficial y escribió en su libreta con trazos que parecían pesar más de lo normal. Elena, la mujer empapada que reclamaba a su hijo con la voz hecha de noches en vela, sostenía el dibujo con las uñas como si fuera una tabla salvadora. «Reconocí la casita», repitió, y sus ojos eran 2 mapas abiertos. Pero Valentina tenía otra carta, una llamada rápida, un número marcado con la seguridad de la gente que cree tener el mundo prestado. Susurros de teléfono trajeron al vestíbulo a un hombre con traje oscuro y una expresión que olía a despacho y a sentencia. Era un abogado de la familia, un visitante habitual en las cenas con candelabros, y en su entrada, el aire de la sala se volvió aún más áspero. «Si hay antecedentes», afirmó con voz que parecía tallada, «hay que proceder conforme a ley». El comisario asintió sin mirar a los ojos del chofer. Su mirada se posó en la falda mojada de Elena, y por un instante, la balanza se inclinó hacia lo molesto y lo distinto. La primera sospecha se transformó en una sombra cuadrada. ¿Y si aquello que se creía evidencia solo era un árbol plantado por manos ricas para que creciera la tormenta? María lo sintió en la espalda como dedo que acusa. Se acercó tambaleante, mojada, con su delantal pegado y el olor a jabón y pan aún fresco desprendiéndose de su ropa. La sala la recibió como antes la había recibido la afrenta, con miradas que son cuchillos y son remordimientos. «Yo no», murmuró, y en su boca la frase se convirtió en oración y en confesión. Hizo un monólogo pequeño, que fue a la vez súplica y diario abierto. «Señor, yo he dado todo lo que tenía. Si he sido culpable de algo, que sea de haber amado a este niño sin más ley que mi corazón. No dejéis que me hundan». Sus palabras cayeron y rebotaron en los cuadros como si fueran monedas gastadas. Entonces la reviravolta que agravó la injusticia. El abogado, con voz baja y medida, mencionó una norma, una formalidad que sonaba a muelle que atrapa. Para investigar ese collar, debía retenerse a todas las personas presentes,
hasta aclarar si hubo hurto y si había testigos que alteraran el orden. Fue una palabra limpia y brutal. Retención. El comisario ordenó que nadie saliera. Procederemos con las declaraciones, anunció, y la casa que hasta hace un momento se sentía tribunal, ahora era jaula. El ruido de los tacones se convirtió en sentencia. Pasillos que habían conocido la risa, ahora mediaban entre cuerdas invisibles que iban a apretar hasta doler. En un segundo, la posibilidad de justicia se volvió maquinaria administrada por quienes tenían poder para dictar quién merecía la palabra y quién el silencio. María fue empujada hacia adentro para dar su versión. La llevaron a un cuarto pequeño, donde la luz parecía siempre prestada. Las vecinas espiaban por la puerta, como aves de mal agüero que no pierden detalle del festín. En el pasillo, la señora Valentina mantuvo el crucifijo alzado como un sello que bendecía la mentira. Yo la vi sujetarlo con fuerza, como si el metal frío pudiera sostener la red de su venganza. La caída que vino después fue tan rápida como las malas novelas. Alguien encontró, entre las pertenencias que le habían pedido a María entregar por seguridad, una pequeña bolsa con unas monedas y un trozo de cadena. No era el collar, pero la cadena tenía un eslabón semejante a un dije extra. La señora Lidia, la primera en acusarla días atrás, la señaló con el índice como si apuntara a un verdugo. «Yo lo vi», gritó otra vecina, y la frase se multiplicó como eco en catedral vacía. La cadena, salida de la nada, se convirtió en prueba y el susurro en sentencia pública. El abogado pidió que se le tomaran las huellas y que se registrara todo. El comisario lo hizo con débil sonrisa de quien no discrepa con quien paga mejor. María se quedó temblando, mientras el niño, con los lápices aún marcando sus dedos, trataba de forzar una claridad infantil. Pero yo lo vi en el bolso de la señora. Sus palabras fueron acalladas por el ruido de la conversación adulta. Alguien sostuvo su boca con dulzura fingida y lo llevó a otra habitación, lejos de la escena, como quien aparta una luz para apagarla. La segunda reviravolta, más cruel que la primera. El abogado presentó un testimonio de un vecino de confianza, un señor de rostro conocido que aseguró haber visto a María salir de la cocina con un paquete envuelto en una servilleta. Era una memoria que olía a conveniencia. Nadie le preguntó por qué no lo había dicho antes. Las vecinas asintieron, como si ese ademán fuera refrendo de una verdad tejida con hilos de conveniencia. La maquinaria de acusación, fina y certera, empezó a empaquetar a María en papel de presunción. Le quitaron el permiso de trabajar hasta que se aclarara. La señora Valentina, con la mirada dura, ordenó que su habitación fuese registrada y que sus cosas quedaran custodiadas en el guardarropa de servicio. Fue una escena de cine triste. Sus fotografías, envases de jabón, el delantal, sus paños, todo salió al pasillo. Fue expuesto a la vista de las vecinas que oteaban con deleite y juicio. El ritual de humillación se consumó con aplausos callados. María vio cómo su vida se deshilachaba como una cortina vieja. La señora Teresa le arrojó una frase como quien lanza sal a la herida. No nos sorprende. Las de abajo siempre terminan por comer con las manos prestadas. La puerta se cerró, ese portazo que ya era símbolo, y con un crujido el umbral se transformó en frontera definitiva. En tiempo récord le retiraron la confianza. La familia, en bloque, le pidió que se fuera y le entregó una bolsa con sus pertenencias, pulgada a pulgada, como si midieran cuánto merecía llevarse. La vecindad, sedienta de espectáculo, salió a ver la caída y el banco de la plaza la esperaba con la lluvia que ya no era metáfora sino piel. Antes de abandonarla, la señora Valentina pronunció palabras que eran hielo tallado. No quiero que vuelva a poner un pie en mi casa. Fue expulsión, sentencia y ritual. María salió con la bolsa pequeña, su delantal al hombro, el olor a jabón mezclado con la humedad de la noche. La lluvia le pegaba en la cara como dedos acusadores, y la ciudad la recibió con el rumor de las bocas que se alimentan del dolor ajeno. Durmió en el banco, sí, con el delantal doblado como almohada, y la noche supo a cartón húmedo y a pan viejo. Los ruidos de la ciudad le hicieron compañía. Un perro le olisqueó la bolsa y se marchó sin mirar. Sufrió la caída total, perdió su trabajo, su habitación en la casa, su reputación, y por un tiempo que parecía eterno, la posibilidad de una voz que la defendiera. Se quedó casi sin nada, en el punto más bajo, cuando la desesperanza parecía querer anidar en su pecho como un huésped que no paga. María habló consigo misma en un monólogo que fue al mismo tiempo oración y diario. No tengo plata, no tengo casa,
Solo tengo manos. Señor, dame el valor para levantarme. Si me quitan todo, que no me quiten la dignidad. Si la verdad tarda, que al menos mi alma no se venda. Sus palabras fueron un hilo lanzado en la noche. Y sin embargo, en medio de la vergüenza y el olor a lluvia y a ajo frito de los kioscos, hubo un destello que nadie esperaba. En el bolsillo de la camisa del niño, alguien encontró otra página del cuaderno. No la mirada, no la frase, sino un trazado que no se parecía a la versión que Valentina quería pintar. Un garabato que mostraba al chofer dejando el collar en la entrada, una mano distinta, un lazo, una hora escrita por el niño con números torcidos. Pero antes de que esa evidencia se pudiera exponer, una sirena anunció la partida del comisario y del abogado, dejando tras de sí un aroma a cierre momentáneo. La gente se dispersó. Las vecinas susurraban consignas nuevas, y en el aire quedó una pregunta que rasgaba la noche. ¿Sería esa hoja la llave que abriese la traba? ¿O la destruirían junto con el coraje de quien la sostuvo? Mientras María se acurrucaba, envuelta en su delantal, la imagen del crucifijo colgado en la sala de la señora Valentina le vino a la mente como una ironía espinosa, la misma cruz que había servido para señalar ahora la culpa. Afuera, la lluvia golpeaba con la insistencia de quien no olvida. Puertas se cerraban una tras otra, y en la penumbra alguien susurró: «No es el fin». ¿Quién susurró? ¿El chofer que había hablado, pero que ahora callaba? ¿El niño que guardaba la verdad en un dibujo? ¿O Elena, que había llegado para reclamar y ahora temblaba por lo que vendría? La historia se quedó en esa pregunta, y la ciudad, que a veces es juez y verdugo, guardó silencio como quien alarga el acto más cruel. ¿Quién se atrevería a abrir la bolsa donde yacía la verdad incompleta? ¿Quién pagaría el precio de mirar? La lluvia siguió cantando, y en el banco de la plaza, María cerró los ojos, no para dormir, sino para convocar fuerza. En la lejanía, una sombra se acercó al portón de la mansión. No era ni chofer ni vecino. Alguien tocó el metal con un golpe que sonó a promesa. ¿Qué mano llamaba ahora, cuando todo parecía perdido? La puerta se abrió de nuevo con ese ruido que en la casa siempre sonaba a sentencia. Y yo, que había visto caer a María como se caen las hojas en otoño, sentí que algo tiraba de mi garganta como si quisiera hablar por ella. La figura que cruzó el umbral no era un hombre de leyes ni un vecino curioso, sino un hombre doblado por los años y la lluvia, con un sombrero que chorreaba barro y en la mano un paquete envuelto en un trapo. Y cuando la luz le trazó la cara, supe que traía una verdad pequeña y peligrosa. Don Héctor, el viejo comisario que se había jubilado hace años y que en las noches repartía pan en la iglesia, olía a tabaco y a libros húmedos, y su voz, cuando dijo «vengo por la verdad», sonó como campana en bóveda vacía. Había en su gesto una ternura que pegó en la sala, una humedad distinta a la de la lluvia. Era la humedad de quien ha visto muchas injusticias y no quiere otra más. Valentina, con sus dedos como pinzas sobre el crucifijo, se irguió como estatua. Sus ojos eran cuchillas que buscaban refugio en la oscuridad. Don Héctor dejó el paquete sobre la mesa de centro y lo abrió con cuidado, como si fuera un relicario. Dentro había una grabación en una memoria pequeña y un papel con una hora escrita por el chofer, con la letra temblorosa que me sonó conocida. Yo recordé el primer gesto del chofer aquella mañana, manos que guardaban y callaban. «Lo hizo por miedo», murmuró don Héctor, y toda la sala se asfixió con las palabras. Colocó la memoria en el viejo reproductor que llevaba siempre en la camioneta, por si alguna vez tenía que mostrar pruebas. La pantalla proyectó sombras, y lo que vimos fue tan simple que dolía. El chofer, con el rostro inclinado hacia la cortina, dejando caer sobre la alfombra persa un pequeño estuche que brilló con avaricia. La cámara lo mostró hablando en susurros con alguien que, al acercarse, resultó ser la señora Valentina, curvada y susurrante. Una mano que pasó un sobre. La señora Valentina tocó el estuche, lo miró con avaricia y luego se marchó dejando tras de sí un perfume que en el video pareciera ahogar la luz. La imagen se detuvo en la cara del chofer, una lágrima perdida recorriendo su mejilla, y su voz en el audio explicó. Me dio dinero y me dijo que era para proteger la casa. Me prometió que nadie saldría lastimado. Un murmullo escapó de las bocas de las vecinas. Algunas palidecieron, otras cerraron los ojos. La conspiración se desplegó entonces como un mapa viejo. La señora Valentina, que había tejido redes preciosas, no solo había usado su crucifijo como cetro,
sino que había comprado silencios, al abogado con cenas, al comisario con favores, a la señora Lidia con promesas de mejor posición. Había cultivado testigos, y el antecedente que apareció como carta de triunfo no era sino una hoja firmada en un momento de necesidad por María, que había pedido ayuda para una deuda y había dejado huella de su firma sin imaginar que alguien la convertiría en arma. Todo planeado, dije en un hilo que no llegó a ser más que un suspiro, y la lluvia en la noche pareció detener su canto como si la ciudad también contuviera el aliento. Elena, empapada, apretó las manos del niño contra el pecho. Sus ojos eran dos pozos donde cabía la noche entera. La señora Valentina estaba pálida como mármol que se quiebra. Su crucifijo temblaba en sus dedos. «Falsedad», vociferó con esa calma afilada que siempre usa para ordenar a la vida. Pero la pantalla siguió hablando cuando don Héctor reproducía el audio. Se oía a Valentina decir, con cortes y pausas, que la mujer del servicio podía ser el chivo expiatorio perfecto y que el abogado haría lo necesario. La habitación pareció convertirse en un pozo. Las miradas buscaron a María fuera, bajo la lluvia, quizá para lincharla otra vez con el juicio de sus ojos. Yo pensé en sus manos, en el delantal que olía a jabón y a sopa, en la forma en que ella acunaba al niño, como quien teje un escudo con las propias palmas. Mi monólogo, una oración que se parecía a un diario, se inventó en mi mente como un conjuro. Señor, si la mentira es veneno, déjame ser la agua que limpia. No dije más alto. Mis palabras se quedaron pegadas a mi lengua como pan viejo. Y sin embargo, mientras la evidencia delineaba la red, hubo quien volvió a sentirse pequeño. La señora Teresa, que siempre tuvo el abanico como espada, dejó caer su accesorio y sus manos se cubrieron la boca con un temblor que delató culpa. «Lo vi», dijo, y su voz fue un crujido de madera vieja. Contó que aquella tarde, antes de la cena, había visto a Valentina en el jardín con el chofer, enseñándole un bolsito. La había visto reír con una seguridad que ahora se desmoronaba en su garganta. Su confesión encendió una chispa que prendió en otras memorias. La cocinera recordó un paquete envuelto que Valentina había ingresado en su cuarto con la excusa de guardar un recuerdo. El jardinero habló del perfume que no era de la señora, sino traído en una bolsa nueva. La conspiración olía a oro y a miedo. En ese instante, y como si la casa quisiera devolver sus pecados al que los puso, el abogado intentó apagar el incendio con leyes, papeles que hablaban de procesos, retenciones, formalidades. Pero don Héctor, que conocía el ritmo de las trampas, alzó la voz. Las pruebas son claras. Hay delito de manipulación y abuso de poder. La señora Valentina, que había construido su trono sobre miradas ajenas, perdió por primera vez la compostura. Su boca se tensó y pronunció una amenaza en voz baja, una promesa que fue más espina que aviso. No permitiré que esto me humille. Todo se volvió brújula. Por un lado la verdad que se asomaba con la evidencia, por otro, la fuerza de quien no aceptaría la caída sin pagar con veneno. María, empapada en la plaza, sintió el tirón. Una vecina la encontró y la llevó hasta una casa de puertas abiertas, la pequeña casa de la iglesia donde Madre Rosa, que siempre había curado con pan y palabra, tendió una manta y una taza de té con canela. El olor del té fue como quien te responde. Cuando le conté a María lo que veíamos en la pantalla, sus manos temblaron primero por frío y luego por algo que se parecía a esperanza. Su monólogo interno salió en sus ojos. Si esto es verdad, si alguien cree en mí, que no muera mi dignidad. Don Héctor nos explicó el siguiente paso con la calma de quien ha visto juicios y sabe que la verdad camina lento. Llevar el video al fiscal imparcial, solicitar medidas cautelares para que la señora Valentina no pueda influir en testigos y pedir la devolución inmediata de la confianza a María. Pero advirtió también que la señora Valentina tendría recursos para contraatacar. Podía incendiar la paz del barrio con nuevos rumores, con pagos, con más denuncias fabricadas. La conspiración no solo era un acto aislado, era una tormenta organizada por alguien que creía que su oro la hacía intocable. Elena, con el niño dormido en los brazos, miró a María y dijo una palabra que fue más que una promesa. No estás sola. Y en ese gesto, pequeño y enorme, se sintió un soplo de fe que no esperábamos. Sin embargo, la noche no nos dio tregua. Alguien dejó una tarjeta en la alfombra, un mensaje anónimo que decía «Cuidado con lo que sacan a la luz», y la palabra llevaba un filo que supimos que venía de la boca misma de la señora Valentina.
Fue entonces que comprendí que la historia no sería solo de justicia, sino de coraje, que la ayuda inesperada, don Héctor, la confesión de la señora Teresa, la memoria del chofer, había abierto una puerta, pero detrás de ella había más puertas que Valentina podría cerrar con dinero o miedo. La lluvia golpeó la casa otra vez como si quisiera lavar la vergüenza, y al mirar a María, envuelta en la manta que Madre Rosa le cedía, escuché como en su pecho se tejía otra oración, más firme. Si me caigo, que sea para levantar a otros. La escena quedó suspendida en ese balance, la evidencia en nuestras manos, la amenaza en el aire y la certeza de que alguien pagaría el precio por abrir los ojos. Cerré mi monólogo con la sensación de que algo importante acababa de empezar, una lucha que no sería solo legal, sino moral, donde las vecinas se convertirían en juezas del corazón, donde el crucifijo de la sala podría dejar de ser cetro y volver a ser símbolo. Pero la casa todavía respiraba venganza, y en la puerta, la sombra de Valentina se alargaba como amenaza. ¿Podrían unas imágenes y unas confesiones suficientes desmontar una red que llevaba años tejiéndose en salones con candelabros? ¿Podría María recuperar su vida sin que la presión le quitara el aliento? El comisario viejo cerró la tapa del reproductor con un golpe suave y dijo: «Mañana iremos al fiscal. Hoy guardad fuerzas». Y en ese pedido hubo miedo y promesa. Yo miré al niño que dormía, a María con la manta, al dibujo todavía en su bolsillo, y sentí que la verdad era una puerta que había sido abierta de par en par, pero que todavía no sabíamos quién tendría el valor de cruzarla. La tormenta se anunciaba más fuerte. La conspiración podría intensificarse, y la pregunta que quedó vibrando en mis entrañas y en la de cualquiera que haya visto humillar a otro, fue una que no exige respuesta en voz alta, pero que quema por dentro. Si fueras tú, con tus manos y tu nombre, con tus años y tu miedo, ¿qué harías al ver cómo se fabrica una culpabilidad contra quien solo dio amor? María apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El frío de la madrugada aún calaba sus huesos, y el delantal pegado al cuerpo olía a jabón y a té amargo, pero en su pecho algo latía más fuerte que la vergüenza. La posibilidad de que la verdad fuera un puente y no una cuchilla. Caminó hacia la mansión con don Héctor y Elena a su lado. La lluvia había dejado perlas en los pliegues de su falda. La calle olía a asfalto y a pan tostado del puesto de la esquina, y cada paso hacía crujir la gravilla, como si la ciudad contara los pasos de quien regresa a demostrar que no es culpable. Dentro, los relojes parecían mirar con desdén. Las cortinas de seda aún goteaban perfume caro, y los espejos reflejaban rostros que habían sabido elevar la lengua como espada. Se sentó en el mismo sillón donde antes la habían señalado. El tacto de la tela le recordó el abrazo del niño en días buenos. Don Héctor dejó la grabación sobre la mesa de caoba y la puso a girar. La voz del chofer, ronca y pequeña, llenó el salón como un corrientazo. Me dio dinero, me dijo que protegiera la casa. No quise hacerle daño a nadie. El sonido era claro. Los labios de la señora Valentina se comprimieron. Su crucifijo brilló en la luz como una acusación que ya no podía sostener. «¡Mentira!», lanzó la señora Lidia, pero su grito sonó hueco frente a las imágenes que mostraban manos, sobres, apretones y perfumes que olían a mentira. El abogado intentó interrumpir con papeles, con normas y con la rutinaria frialdad del que compra tiempos, pero los vecinos empezaron a hablar, y la mansión se llenó de voces que ya no obedecían a las servidumbres del salón. La cocinera habló de la bolsa guardada en su cuarto. La señora Teresa confesó que había visto al chofer y a Valentina conversar en el jardín. El jardinero mencionó un perfume distinto, unos pasos apresurados, una servilleta de papel manchada que Valentina había depositado en la basura. Cada testimonio fue una gota más en la olla de la verdad. El aire se espesó hasta doler. Elena, con el niño en brazos y la ropa todavía chorreando lluvia, se acercó y dijo algo que lo rompió todo. «Ese collar es mío. Se lo dio mi madre cuando me fui». El salón se cayó, y la palabra madre cayó como un martillo. La señora Valentina puso la mano sobre su crucifijo, como si pudiera invocar absolución de metal. Sus ojos buscaron cómplices, y encontró en el abogado un gesto de pánico. Yo, que había barrido tantas veces ese suelo, y había guardado el silencio como quien cubre heridas, sentí que mis rodillas se aflojaban. Mis oraciones, los monólogos que me salían a medianoche en la plaza, se amontonaron en mi garganta.
Señor, que la verdad no se hunda en el barro de los favores. Don Héctor, sereno como un juez que ya no teme, pidió que el video se considerara prueba y que se iniciara el procedimiento por coacción y manipulación de testigos. La palabra resonó como campana. Entonces ocurrió el choque definitivo. La señora Valentina, con la voz endurecida por los años de club y poder, se levantó como quien está a punto de arengar a un ejército. Su mano, ya esquelética de tanto aferrarse a la posición, se aferró al crucifijo y lo alzó como estandarte de una santidad que nadie creía. «Esto es un ataque», dijo, y su frase buscó convertir el juicio en linchamiento moral. «Lo que buscan es destruir mi nombre». Sus palabras encontraron la vieja rencilla. «Mentira. Yo lo vi. Es todo un montaje». Las fofoqueras, que todo lo registran como quien caza moscas, retomaron su trabajo. El abanico de Teresa volvió a agitarse como bandera, y los susurros se amontonaron con olor a pólvora. Pero entonces el comisario viejo, que había venido a poner orden, llevó al chofer a declarar en voz alta. El hombre, con las manos temblorosas como hojas de otoño, confesó todo: la promesa de dinero, la presión de una carta firmada con el nombre de María, las llamadas anónimas que pedían poner en su lugar a la mano. Su voz se quebró, y con ella se quebró la trampa. «Yo fui cobarde», dijo, y su confesión cayó como lluvia purificadora. Hubo un silencio que olía a metal, a justicia al menos con pasos cortos. Valentina intentó rescatarse con recursos, papeles, contratos, amenazas de demandas. El abogado, con la destreza de quien siempre ha movido fichas, pidió tiempo, pidió calma y exigió pruebas equivalentes. Pero la evidencia era un mapa claro. Escenas en las que la señora Valentina hablaba de hacerlo callar y de que la gente crea lo que debe creer. La cámara también mostró un sobre que cayó en la mano del chofer y que al abrirse en la pantalla parecía contener billetes. Fue entonces que la señora Valentina, sintiendo que el suelo se le abría, perdió la compostura. Arrojó el crucifijo al suelo con un portazo que resonó por toda la casa. El metal chocó contra el mármol y se escuchó como un trueno. «No me humillen en mi propia casa», gritó, y su voz fue terror. La audiencia, un teatro de contradicciones, se dividió. Algunos gritaron que se llamara a la policía. Otros empezaron a murmurar que aquello era culpa de la clase que siempre paga por salir indemne. Don Héctor hizo lo que la ley y el coraje permiten. Pidió que se procediera a la detención por manipulación de testigos y por abuso de posición. El comisario, que no podía mirar a los ojos a tanta gente, llamó refuerzos. Las manos que antes señalaban a María ahora buscaban excusas. La señora Valentina intentó esconderse detrás de su risa áspera, pero su sonrisa se desmoronó como un castillo de arena. Los policías colocaron las esposas sobre sus muñecas con la misma calma que se usa para cerrar una caja. La escena fue terrible y luminosa a la vez. Venganza interrumpida. Justicia pública en vivo. Las vecinas, que en semanas anteriores habían celebrado su caída, vieron al poderoso reducido a un gesto humano, y algunos bajaron la cabeza porque el espectáculo les devolvía su propia miseria. Mientras la escoltaban fuera, Valentina clavó los ojos en María, y con voz que era cuchillo, dijo: «Esto no termina aquí. Hay cosas que ustedes no conocen». El susurro fue más amenaza que promesa, y yo sentí el aire tornarse frío como si un huracán se anunciara. María, en medio de la conmoción, se quedó en pie con las manos temblorosas. El niño corrió y la abrazó y por primera vez desde la acusación pública, la ternura ganó espacio entre los relojes de oro. Elena puso la cadena de su madre sobre la mesa y la tocó como quien recupera una reliquia. Sus dedos olían a lluvia y a barro, y su voz quebrada dijo: «Las pérdidas no se pagan con culpas ajenas». El abogado, derrotado por las imágenes, clamó por la técnica jurídica. Apelaciones, recursos, amplios procesos. Don Héctor advirtió que la lucha apenas comenzaba. La señora Valentina tenía poder y dinero para enredar los tiempos, para sembrar nuevos rumores, para buscar un expediente que manchara la reputación de cualquiera que osara quitarle su trono. Fue entonces cuando la primera alegría se tiñó de cautela. La vecindad salió a la puerta y aplaudió en silencio la escena de la detención. Algunos lloraron, otros murmuraron la palabra justicia, como si esa palabra pudiera lavar lo que antes había manchado. María, aún temblando, ofreció un monólogo pequeño que fue a la vez oración y promesa. «No vine a pelear por orgullo.
Vine a pedir que se deje de castigar a quien da amor. Sus palabras tocaron a más de uno. Hubo un silencio, una respiración colectiva como antes del aplauso. Sin embargo, en el eco de la casa quedó un papel arrugado sobre la alfombra, una tarjeta con la letra afligida que ya conocíamos. Cuidado con lo que sacan a la luz, y una firma apenas dibujada. Fue el último recordatorio. La guerra no era solo legal, era moral, era de rumores y venganzas que no se apagan con esposas. Mientras la señora Valentina era conducida, alzó la barbilla y miró a la cámara con una calma de quien tiene algo guardado. Soltó una frase que fue dardo y fanfarria. Hay secretos que no se revelan hasta que es demasiado tarde. La advertencia colgó en la puerta como un aroma que no se va. La detención fue aclamada por algunos, temida por otros. En la calle, las vecinas se amontonaron como cuando se mira un accidente, y en sus bocas ya nacían nuevas historias. Don Héctor propuso llevar todo al fiscal. Pidió medidas cautelares para que la señora Valentina no pudiera acercarse a testigos y prometió acompañar la investigación hasta donde la ley lo permitiera. Pero antes de partir, la señora Teresa, que siempre llega temprano con su abanico y sus habladurías, se acercó a María y con la voz quebrada que traicionaba lo que había callado, ofreció una disculpa que olía a sal. Lo siento mucho. Fui cómplice al creer la comodidad. María la escuchó y aceptó, no porque el perdón fuera fácil, sino porque su alma, forjada en noches de pan compartido, quería cerrar heridas con manos abiertas. En ese gesto, la comunidad encontró su espejo. Algunos se redimieron, otros se cubrieron con nuevas máscaras. Salimos de la mansión con la sensación de victoria a medias. La lluvia había cesado, pero el cielo aún lloraba gotas dispersas. Don Héctor, con su abrigo empapado, dejó sobre la mesa un sobre que contenía la copia del video y una nota. No confiar en los muros ni en el dinero. Lo tomé como una sentencia. Volvimos a la plaza donde María había dormido. La gente la esperaba como quien espera un milagro. Se le acercaron manos amigas, y Elena le ofreció trabajo hasta que todo se aclarara. El niño, con los ojos grandes como dos lunas, dejó sobre la mesa una de sus casitas dibujadas. La puerta estaba abierta. Fue un símbolo pequeño, y sin embargo nos dolió de alegría. Don Héctor se despidió con una promesa. Mañana iremos al fiscal. Pero antes de que la noche cerrara su telón, alguien dejó un sobre el banco, donde María reposaba ahora su delantal. Dentro, una fotografía antigua mostró a Valentina joven, junto a un hombre cuyo rostro era conocido en la ciudad, por ser un nombre que a muchos les causaba miedo y respeto. La imagen estaba firmada con una fecha antigua y una palabra: recuerdos. Mis manos, que habían visto tanto, temblaron. La verdad había sacado la cabeza, sí, pero la foto revelaba una historia mayor, una red que tal vez alcanzaba más allá del collar y de la mentira tejida en esa casa. La lluvia se reanudó con furia como si el cielo quisiera limpiar también esos papeles viejos, y yo, que soy quien guarda los platos y los secretos, pensé en voz baja, una vez más. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Pero la pregunta quedó colgando como un relámpago. ¿Qué pasaría cuando alguien abriera el baúl de los recuerdos y encontrara nombres antiguos que no solo comprometían a Valentina, sino que podían arrastrar a más de uno? La tarjeta anónima, la fotografía, la amenaza velada, todo apuntaba a que la noche tenía aún fuerzas para dar golpes. Cerré mis ojos un instante y recé: Señor, danos valor. Y entonces, en la oscuridad, un golpe seco en la puerta de la iglesia nos dejó helados. ¿Quién llamaba a esa hora con el viento como cómplice? ¿Quién llamaba a esa hora con el viento como cómplice? La puerta de la iglesia tembló de nuevo, y el golpe se sintió como si alguien quisiera abrir no solo la madera, sino el saco de los recuerdos. Abrí con manos que todavía olían a jabón y a pan, y la figura en el umbral era la de un hombre que traía barro en los zapatos y miedo en la mirada, un olor a tabaco húmedo y a tinta de correspondencias viejas. Traía en la mano un sobre grueso, con sellos que olían a tinta vieja y a dinero, y en la otra mano sostuve yo su rostro, porque reconocí la foto antes de que él pronunciara una palabra. Era el mismo hombre de la imagen que habían dejado sobre el banco de María, aquel cuya presencia en la vida de Valentina parecía una sombra con nombre. Su ropa estaba pegada a su cuerpo por la lluvia. Su sombrero goteaba como si hubiera atrapado el cielo entero. «Me llamé don Ricardo», dijo con voz rota, y su acento llevaba la ciudad vieja.
He venido porque hay cosas que no pueden seguir enterradas. El sonido de su voz llegó a la plaza como un relámpago corto. Dentro de la iglesia, la vela de la Virgen dejaba un olor a cera y a esperanza, y yo sentí en la boca el sabor metálico de un deseo, que por fin alguien quitara el pesado velo que cubría la verdad. Don Héctor cerró los ojos un segundo y exhaló como si ya hubiese leído historias similares en su archivo de noches largas. Elena apretó al niño contra su pecho, y su pelo, todavía mojado, olía a tierra y a leche. María, que había dormido en el banco y cuyo delantal seguía guardando el perfume simple de la vida, se acercó con pasos que crujían en la grava. Su delantal olía a té de canela y a lágrimas antiguas. Don Ricardo dejó caer el sobre la mesa de madera y lo abrió con la torpeza de quien no confía en las manos ajenas. Dentro había hojas mecanografiadas, fotos impresas con la marca del tiempo, y una regla de cuentas que olía a billetes y a secretos. «No vine por una foto», murmuró, y su mirada buscó a Valentina como quien busca una tormenta esperada. «Vine por una historia que me costó la vida de mi hermano». El silencio fue un cuchillo. El crucifijo sobre la pared de la iglesia parecía inclinar la cabeza, y el eco rebotó en las bóvedas. Lágrimas eran ríos que arrastran piedras. Mentiras eran venenos que se bebían a sorbos. Don Ricardo relató una historia con frases cortas, llenas de huecos que olían a disparos. Una deuda, una promesa, una coartada comprada con promesas de prestigio, fotos de reuniones clandestinas, recibos con nombres cambiados, y una carta que Valentina había enviado pidiendo discreción a un hombre del poder local. Cada página que mostraba chispeaba como si fuera una hoguera en el sótano del corazón. La evidencia tenía olor a tinta fresca y a temor de ser descubierta. Yo, que había visto caer a María una vez como se caen las hojas en otoño, sentí que la verdad se acercaba con pasos más firmes que los del prejuicio. «Esto es suficiente», dijo don Héctor con voz de juez que ya no acepta medias verdades. Sus dedos apretaban la grabadora que había traído, y en ella, además del video del chofer, había llamadas, testimonios anónimos y la rúbrica de un nombre que se repetía como una mala resaca: Valentina. Elena dejó escapar un sollozo, y el niño, que escuchaba con el dibujo aún en los dedos, dibujó en el aire una casita con la puerta abierta y una llave que el hombre del sobre había traído. La noche se llenó de sonidos, la lluvia golpeando que parecía un tambor de advertencia, el crujir de las sillas, el susurro de las fofoqueiras en la puerta que ya no tenían el control del rumor. La decisión fue instantánea como una luz que se enciende en la noche. Iríamos a la mansión con evidencia, con testigos y con la autoridad moral que da haber sido humillado. «Y si me pueden mostrar eso frente a todos, que no se escondan los nombres», pedí en voz baja, como quien pone una vela sobre la mesa para señalar el camino. Caminamos bajo lluvia que olía a carbón mojado. El aire era un cuchillo que cortaba la vergüenza de María y la transformaba en algo afilado y puro: coraje. La mansión nos recibió con sus relojes dorados, con tus pasillos que olían a perfume caro y a maderas pulidas. Las lámparas derramaban una luz cálida que, por primera vez, no logró disimular las sombras. Al entrar, la casa respiró como si supiera que el truco venía a deshacerse. Valentina, con su falda larga que rozaba el mármol, nos miró desde su pedestal y levantó, automático, el crucifijo como quien muestra un sello. Sus ojos eran pozos de noche, su perfume un muro. Cuando don Héctor dejó el sobre la mesa de caoba y empezó a desplegar fotos y recibos, la sala que tantas veces juzgó a otros quedó, por primera vez, en silencio. «Esto demuestra que hubo pagos a nombre de», comenzó el viejo comisario, y la frase se rompió en la garganta de Valentina que, como siempre, intentó volver el error en traición ajena. Los relojes marcaron un latido más alto. Las fofoqueiras se inclinaron hacia adelante con los abanicos como lanzas. La cocinera, con la voz aún temblorosa, confirmó que la bolsa que Valentina dijo llevar, por recuerdos, había contenido un estuche y sobres con dinero. La señora Teresa, con manos temblando, recordó haber escuchado una conversación en la que Valentina planeaba proteger su nombre a cualquier precio. El chofer, ya sin coartada, repitió lo del sobre y señaló con la mirada hacia la señora que ahora colocaba las manos sobre su crucifijo, como si fuera tabla anti-inundación. La evidencia, uno a uno, fue cayendo en fila. Transferencias, llamadas, testigos.
El dibujo del niño apareció otra vez en manos de Elena. Dibujó al chofer dejando el estuche y a Valentina recibiéndolo. La inocencia hizo de espejo, y la imagen en el papel cortó la mentira como el vidrio purifica la luz. Entonces sucedió la revelación que transformó el juicio en incendio. Entre las hojas, don Ricardo mostró un documento con la firma de Valentina, pero no solo eso. Había una lista de nombres, dirección a dirección, vinculando favores, préstamos y amenazas. Los nombres eran como fichas que, al caer, mostraban un tablero de poder. La sala se llenó de ese olor denso que tiene la traición. Dinero, perfume y miedo. Valentina, sintiendo que su trono se resquebrajaba, hizo lo que los grandes hacen cuando se acercan al precipicio. Reclamó que todo era un montaje. Gritó, «¡Mentira!», y trató de convertir la escena en un linchamiento moral invertido. «Yo lo vi», gritó la señora Lidia, intentando salvar su prestigio antiguo, pero sus palabras sonaron como ecos huecos frente a las pruebas que caían. Fue entonces en que ella quiso recurrir a la última arma, la carta anónima que había puesto miedo en la noche, el papel que advertía, «Cuidado con lo que sacan a la luz». Lo alzó como si fuera una bandera y lo agitó. «Hay secretos, sí», dijo, con la voz que pretendía ser calma, «pero también verdades que destruyen». Un silencio nuevo se posó como nieve. En ese instante, la puerta principal se golpeó con tal fuerza que los cuadros vibraron. Eran 2 hombres de traje negro, que llegaron con papeles oficiales, un citatorio del fiscal, una orden de protección para testigos y un oficio que pedía el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación. La presencia de la ley, esta vez, no olía a compraventa, sino a procedimiento. Los agentes leyeron en voz alta las medidas cautelares y la orden de detención por coacción y manipulación de testigos. La señora Valentina, al oír las palabras, palideció, y su mano se aferró al crucifijo como quien busca un salvavidas de metal. «No es posible», dijo, pero su voz se quebró en una frase que fue más amenaza que defensa. «Hay cosas que ustedes no saben». Don Héctor, con la paciencia de quien ha visto caer tiranos, dijo, «Saquen lo que escondan. Si alguien más aparece involucrado, que lo diga ahora». La tensión creció como una cuerda que se tensa hasta el punto de romperse, y entonces, en medio del tumulto, Valentina alzó la mirada y, con una calma que heló la sala, pronunció el nombre que nadie esperaba, don Ricardo. Un murmullo, como de hojas secas, recorrió la habitación. Él, que había venido a entregar pruebas, la miró con ojos que ya no escondían temor ni culpa. La foto sobre la mesa, la que había dejado en el banco de María, fue el puente. «No vine para esto», dijo don Ricardo, «pero mi hermano», y su voz se perdió en lágrimas que eran ríos que lavan y que al mismo tiempo descubren huesos enterrados. Valentina, con el gesto de quien afila un cuchillo, dejó caer una frase que llenó la sala de un olor a peligro. «Si me caigo, arrastraré con mis manos a más de uno». Las palabras fueron como un trueno breve. Fue entonces cuando don Héctor mostró, con la misma calma cortante con que un cirujano muestra un bisturí, otra pieza de evidencia, un sobre fotográfico con imágenes antiguas, donde Valentina aparece junto a hombres de rostro conocido. Sí, pero también con una lista de transferencias que llegaban a cuentas en la ciudad vecina, a nombres que pertenecían a familias respetadas. La magnitud del entramado se hizo visible como un mapa, que desplegado, mostraba rutas hacia el poder. Las fofoqueiras, por primera vez, ya no apuntaban solo a la caída de una sirvienta. Sus abanicos se quedaron quietos, y algunas de sus miradas se convirtieron en remordimiento. La confrontación final llegó como un relámpago. Valentina, empujada por el pánico, arremetió contra don Héctor con insultos que pretendían salvar su imagen, lanzó el crucifijo al suelo en un gesto teatral y gritó con voz de tempestad, «No me humillen en mi casa». Las palabras estallaron en la sala. «Mentira, yo lo vi, traición». Se multiplicaron las voces como olas en una orquesta desafinada. Los agentes, con firmeza, procedieron a colocarle las esposas. La metal frío contra su piel fue el sonido más claro de la noche. En la puerta, mientras la conducían con paso medido, la señora Valentina giró la cabeza una vez y clavó en María una mirada que era más promesa de venganza que arrepentimiento. «No es el final», murmuró, y su voz quedó suspendida como un sabor amargo. La escena que siguió fue más pública que nadie hubiera imaginado. Vecinos aplaudieron en silencio.
algunos con lágrimas, otros miraban con los ojos hundidos, la conciencia pesada como plomo. María, que había esperado tanto, sintió que las piernas se le aflojaban. El niño se pegó a su falda, y sus dibujos temblaron en el viento. Elena dejó sobre la mesa la cadena de su madre como quien deposita una ofrenda. Don Ricardo, con manos encallecidas, entregó otros papeles que hablaban de coimas y favores. La justicia había puesto su pata sobre el trono de la señora Valentina, pero el eco de su advertencia no se apagó. La tarjeta anónima, la fotografía antigua, los nombres que salían en las cuentas, todo apuntaba a una red que podía no terminar con una detención. Caminamos afuera bajo una lluvia que parecía aplaudir, y la ciudad olía a tierra y a limpieza. María, con el delantal aún pegado al cuerpo, dijo una oración corta, casi un susurro. Si la verdad es puente, que no tiemble al cruzarlo. Don Héctor aseguró que el caso iría al fiscal al amanecer y que pediría medidas de protección. Prometió que no permitiría que los poderosos usaran su dinero para borrar historias. Pero antes de que pudiéramos cerrar la puerta tras de sí, un coche negro, sin luces, se detuvo frente al portón. Una sombra se perfiló en la lluvia y un hombre bajó con paso seguro, su silueta recortada contra el brillo de los focos. Nadie lo conocía a primera vista, todos contuvieron el aliento. El hombre se acercó, su abrigo goteando, y dejó sobre la mesa un sobre con un símbolo que los rumores del barrio mencionaban en voz baja pero con respeto. Un logotipo que pertenecía a una corporación con lazos en la política. El sobre llevaba una nota corta, escrita con letra firme. Lo que tocan solo es la punta. Las palabras fueron como un golpe seco de realidad. Don Héctor alzó la vista. Sus manos, que hasta ese momento habían sido seguro, titubearon. La señora Valentina, que aún salía de la casa con las esposas marcando su piel, clavó los ojos en el nuevo visitante y sonrió por primera vez en la noche, no con furia, sino con la promesa de un secreto bien guardado. ¿Quién era ese hombre con el sobre y qué significaba su advertencia? La noche se tensó como cuerda antes del latigazo, cuando el hombre del sobre puso su testimonio encima de la mesa. Olía a tinta vieja y a tabaco, y en sus papeles había transferencias que cortaban el aire. Cuentas cruzadas, nombres que habían sonado como ecos en las cafeterías del pueblo, firmas que unían la mansión con despachos y con manos que ahora temblaban. La revelación fue un trueno, y en un segundo, la sala que antes había sido templo de miradas altivas se convirtió en teatro de confesiones. El abogado buscó papeles y no halló refugio. La señora Valentina, con el crucifijo cayendo como un cetro roto, miró al hombre que traía la verdad y por primera vez su sonrisa se quebró. Don Héctor habló con voz de juez cansado. Esto no es un rumor, es red. El chofer, el jardinero, la cocinera, la señora Teresa, todos fueron hilando testimonios como quien cose para tapar un agujero, y la casa olió a perfume barato, a miedo y a sudor. ¡Mentira!, bramó alguien, y la palabra rebotó en los espejos. «Yo lo vi», dijo otra, y la sala comenzó a parpadear como si la luz no supiera a quién favorecer. En la calle, la lluvia, que tantas veces había sido látigo y consuelo, ahora lavaba las huellas de pasos apresurados. Las gotas sonaban como monedas que caen en una alcancía de culpas. La policía, con orden del fiscal, aseguró documentos. Hubo detenciones que resonaron como campanas. La gran red que parecía tocar solo la mansión empezó a desbrozarse y a mostrar raíces que llegaban lejos. María, que había aprendido a hablar con las manos antes que con la voz, permaneció serena. Su delantal todavía olía a jabón y a sopa, pero su mirada tenía fuego. En la audiencia pública, ante vecinos y periodistas, ella narró lo que sabía con la humildad que tiene la verdad. No pidió venganza, pidió justicia. El niño, con un dibujo pegado al pecho, entregó su casita y la puerta abierta como prueba de inocencia. Las imágenes, las grabaciones, las firmas, todo convergió en una sentencia que no borró el daño, pero comenzó a deshacer la mentira. Valentina fue condenada por manipulación y abuso de posición. La cárcel golpeó su silencio, y allí, entre paredes frías, tuvo la primera grieta de humanidad, una carta de su propia madre, una foto vieja, un llanto que sonó a arrepentimiento. María no celebró con algarabía. Su triunfo fue un silencio que olía a lluvia nueva.
Rechazó el dinero que le ofrecieron como consuelo. Pidió en cambio que la casa devolviera al niño sus lápices y que se creara un fondo para proteger a quienes trabajan. Propuso, con voz que era plegaria y plan, abrir en la antigua cochera un comedor para niños y un taller de dibujo, donde la casita con la puerta abierta fuera lección y refugio. La comunidad, herida y orgullosa, respondía con manos. Vecinos pintaron paredes, Elena tejió mantas, don Héctor recaudó firmas. El narrador, que había guardado platos y secretos, observó cómo la ciudad se reconstruía con gestos sencillos. Una puerta pintada, una olla que humea, risas que vuelven como aves migrantes. Hubo costó. La reputación perdió brillo. Algunos se alejaron, otros retomaron disculpas. Y la señora Teresa, frente a María, dijo que su abanico ya no serviría para cubrir vergüenzas. La casa de la mansión cambió también. La sala de candelabros se convirtió en un salón comunitario donde antes se juzgaba y ahora se enseñaba. El crucifijo, que había sido señal de dominio, quedó colgado sin brillo ostentoso, y María aceptó conservar una pequeña llave de la cocina, no por poder, sino para asegurar que nadie volviera a convertir el hambre en arma. En el epílogo de esa tormenta, la verdad se mostró no solo como castigo, sino como medicina. La red que se pensó impenetrable fue deshilachada por voces pequeñas y por la constancia de quienes no vendieron su conciencia. La moral quedó clara como el agua después de la lluvia. El veneno de la mentira envenena a todos. La compasión reconstruye más que el juicio. Y el perdón, cuando nace sincero, puede sanar aunque no borre el pasado. María levantó un comedor. Elena retomó su trabajo y el niño, años después, llenó cuadernos con casas que ya no tenían puertas cerradas. Don Héctor volvió a su banco de iglesia, satisfecho y cansado. Don Ricardo se marchó con la frente menos cargada. Yo, que barrí pisos y guardé historias, encontré en esa reparación la certeza de que el amor sencillo sostiene lo que el poder quiere derribar. Al final, la verdad no fue espectáculo sino puente. La justicia, cuando camina con la humildad del servicio, hace que las comunidades respiren, y la lección que quedó colgada en la plaza, junto al banco donde María había dormido, fue sencilla y eterna. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.